Uso de la interfaz Helmet en ventilación mecánica no invasiva en pacientes con COVID. De Vinaroz. Perdón, pero Vinaroz también, ¿no? Vinaroz también. Sí, mi compañero es de Vinaroz, lo que pasa es que cuando hicimos el estudio estaba en Castellón. Vale, bueno. Buenos días, soy María, enfermera del Hospital General de Castellón. Vengo a hablaros desde el punto de enfermera el uso del dispositivo Helmet que tuvimos en la tercera ola en nuestra unidad. Nada, como todos sabemos, la falta de oxígeno aguda en los pacientes se considera como la manifestación clínica de la insuficiencia respiratoria aguda. En los últimos años, y sobre todo en el COVID, ha habido un aumento notable de este uso de estos dispositivos. El Helmet, como todos conocemos, es un dispositivo transparente, sin látex, que se une al cuello, que ponemos como unas cintas en las axilas, ¿vale? Que lo que hace más presión e incomodidad al paciente, y tiene varias conexiones por delante con las tubuladuras y los medios que podemos disponer para ciertas técnicas. Nuestro estudio queríamos describir las ventajas e inconvenientes que tuvo este uso en nuestra unidad durante la tercera ola del COVID. La metodología es un estudio retrospectivo observacional de pacientes ingresados por insuficiencia respiratoria diagnosticada de COVID-19 en las fechas del 15 de diciembre del 2020 a marzo del 2021. Hemos estudiado el tipo de ventilación, los cuidados de enfermería, los días de estancia y la mortalidad. Las ventajas de este dispositivo a otros que hemos observado nosotros, pues es cómodo y práctico a la hora de manejar por enfermería, por los TKEs y por cualquier personal sanitario y por el paciente. Lo hemos podido usar en distintas posiciones, hemos conseguido hacer pronaciones sin ningún problema con este dispositivo y ha mejorado la clínica del paciente. Es más económico frente a la ventilación invasiva, menor estancia, que es lo más importante, alto grado de humificación para esa mejoría clínica que pueda tener el paciente, evita las úlceras, tanto faciales como otros dispositivos como es el Total Face, que molesta mucho y provoca muchas lesiones en nariz y en frente. No precisa analgesia ni relajación continua, ¿vale? Sí que hemos puesto sedación para confort del paciente y así mejor tolerancia en el dispositivo en sí, porque es muy incómodo, y mejor manejo de secreciones porque el paciente le permite expectorar con mucha fuerza y no tiene ahí una presión constante que le limita. Como inconvenientes que hemos visto, los que más nos han declarado los pacientes, pues las conjuntivitis, que era una de las cosas, por las presiones, por los pis tan altas, que les incomodaban muchísimo. Además te lo decía, por favor quítamelo, lávame los ojos porque es que me escuece, porque claro, son 24 horas, una presión constante ahí, entonces el paciente te refería mucho que le molestaba mucho los ojos. También el ruido. El ruido era una de las limitaciones que teníamos el personal sanitario a la hora de comunicarnos con el paciente. Teníamos problemas que nos entendiera lo que íbamos a hacerle o todas las técnicas y todo lo que nos quería retransmitir el paciente por angustia o disconfort. Luego, la nutrición inadecuada, porque tienes que adaptar la dieta para hacer las menos aperturas del dispositivo, ¿vale? Entonces teníamos dietas líquidas, el paciente pues al final se cansaba de esa dieta porque la verdad que no es muy angustosa, pero bueno. Y la sensación de la claustrofobia, ¿vale? No sé si os habéis puesto un Helmet, pero es muy, muy claustrofóbico. Nada, estos son los cuidados de enfermería que hacemos en nuestra unidad, pues desde que nos avisan los residentes o los adjuntos de que va a venir un paciente para poner un dispositivo de no invasiva, pues nos vamos anticipando. Pues nada, preparamos material, vemos que los respiradores funcionen bien, los conectamos, buscamos las distintas tallas porque no sabemos cómo es el paciente, entonces las tenemos allí pues un poco a mano. Luego, cuando ya llega el paciente, le informamos de que le vamos a poner un casco que es muy incómodo, que le va a estirar de las axilas, ¿vale? En el tiempo justo que cambiamos la oxigenación convencional por el dispositivo este, pero hay que explicárselo, que le va a estar desagradable, que va a tener una sensación
de claustrofobia, el ruido, que le va a agobiar, que le va a costar respirar los primeros momentos, que se tiene que tranquilizar, que eso se irá adaptando, ¿vale? Son cosas que hay que explicar. Tenemos a los pacientes en semi-Fowler, ¿vale? Sabemos que mejora cuanto más sentados están. Hay que explicárselo a él, que no vamos a poder bajarle la cabecera, aunque quiera dormir. Prevenir las úlceras, monitorizar, prevenir la aparición de la conjuntivitis, ¿vale? Hidratamos, explicarle que en las primeras 24 horas principalmente no se va a poder abrir el dispositivo para poder lavarle, que si no, que cierre los ojos, que estamos ahí, ¿vale? Cualquier cosa. ¿No va? Ah, vale. Bueno, el estudio, hemos tenido una muestra de 151 pacientes, de los cuales 12 descartamos porque fueron diagnósticos diferenciales al COVID, que era lo que buscábamos. Entonces, de los cuales 139 pacientes estaban dentro de nuestro estudio y tuvimos en la ventilación no invasiva una muestra de 131 pacientes. Con una edad media de 61,45, la verdad que tuvimos gente mayor, muy mayor, y más hombres que mujeres, que se ha visto a lo largo del día que sufrieron más. Entonces, a las 24 horas fracasaron 24 pacientes de esos 131, de los cuales necesitaron intubación y pronación, ¿vale? De esos 24 tuvimos unos 14 de éxitos, eso es más del 50% de la mortalidad dentro de ese fracaso a las 24 horas. En cambio, a las 24 horas tuvimos 107 pacientes que progresaron muy bien, ¿vale? Que en 98 se fueron de alta a planta sin ningún tipo de dispositivo más que unas gafitas o una mascarilla convencional, ¿vale? Y un 9 fueron éxitos, ¿vale? Que conllevaron a alargar la estancia. Tenemos una estancia media de 9 días en nuestra unidad. Comparado con la ventilación invasiva al ingreso, tuvimos solo 4 pacientes, de los cuales 3 a las 24 horas siguieron bien y pudimos destetar, y 1 que fue un éxito, ¿vale? La edad media también está rondando los 65. Tuvimos una estancia media de 13 días. Aumentamos un poquito si ya metemos sedación y relajación para tener confort en ese paciente y poder trabajar sobre ellos. Luego, los que llegaron sin ningún tipo de soporte o con oxígeno de alto flujo, tuvimos más o menos las mismas que con la ventilación invasiva. Tuvimos 3 pacientes con gafas de alto flujo y 1 con oxigenación convencional, una edad media de 59 años y una estancia media de 16 días y medio. ¿Vale? Entonces, vemos que la ventilación no invasiva acorta la estancia en la unidad, que la ventilación invasiva alarga esa estancia y también hemos observado que en ámbito de enfermera hay menos úlceras, ¿vale? Estudiadas, ¿vale? Entonces, eso conlleva a que el paciente se recupere más rápido y no tengamos que hacerle tantos cuidados, ¿vale? En esas úlceras comparado con la intubación. ¿Vale? Se ve ahí y se nota y podemos confirmar que la intubación conlleva a una mala nutrición, a que ese paciente sea sedado y entonces conlleva más úlceras, largamos la estancia, etc. Como conclusiones, la ventilación, el Helmet en este caso está en auge, en nuestra unidad la seguimos usando mucho, ¿vale? Lo que pasa que no hay estudios en enfermería sobre el Helmet. A lo mejor, si miramos dentro de 3 o 4 años, a lo mejor sí que hay más, pero a día de hoy, o cuando hicimos el estudio, no había tanta información. Y ya está. ¿Qué criterios seguís para el uso de la interfaz Helmet frente a otras interfaces? Criterios son principalmente analíticos, mirando la PAF y como han ido comentando mis compañeros, y también la clínica del paciente, ¿vale? O sea, sí que intenta siempre una ventilación no invasiva, dependiendo de la clínica y los criterios respiratorios, antes de la intubación, porque sabemos que tienen más complicaciones. ¿Y os habéis planteado extrapolar este mismo estudio, pero a otra patología que no sea el COVID como tal? Del Helmet. Ahora lo usamos en las insuficiencias respiratorias, no tenemos COVID tan señalado,
sí que hemos tenido gripe A en estas épocas, en estos últimos meses, sería hacer y mirar y ir probando en otras insuficiencias respiratorias. Muchas gracias. De nada. Una pregunta por ahí. Yo quiero hacer una queja porque ha dicho que 61 años es gente muy mayor. Es mayor. Eso A no, ver, ¿eh? Vamos ha a poner sido orden mayor. aquí, ¿eh? Había que verlos, que eran mayores. Venga ya.